Hola, buenas noches, profe. En cuanto a los interrogantes que tenemos para esta presentación sobre cómo retroalimentar el proceso académico, pues yo pienso que para retroalimentar el proceso académico es muy importante el uso de la evaluación, porque la evaluación es un proceso continuo, las cuales nos permite ir mirando los aciertos, los desaciertos, los errores. Tenemos también las destrezas, las habilidades, las falencias que tienen los estudiantes, y retroalimentar es hacer más estrecho el camino entre lo que el estudiante está haciendo en el momento y lo que el estudiante debe hacer, ¿sí? Para que el estudiante sea competente, lo más importante es retroalimentarlo siempre, estar en constante comunicación con él para servir como guía y apoyarlo en todo lo que él necesita. La evaluación es muy importante en la retroalimentación, ya que es un proceso constante y permanente. Bueno, ¿qué aspectos se deben considerar en una evaluación o en un proceso evaluativo? Pues en cuanto a esos aspectos, podemos mirar que hay 5 aspectos fundamentales que se deben mirar en el proceso evaluativo sobre, por ejemplo, lo son para qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar y a quiénes evaluar. Eso es muy importante, esos 5 aspectos. Las diferencias, ¿qué diferencias se presentan al evaluar cuantitativamente y cualitativamente? Pues aquí claramente podemos mirar las diferencias o que nos piden las diferencias entre evaluación cuantitativa y cualitativa. Las diferencias que existen entre el método cuantitativo y cualitativo es que el cuantitativo se limita a medir estadísticamente el grado en que los resultados se logran en relación con determinados objetivos del proceso, el proceso docente educativo, en tanto que el cualitativo es más formativa, se interesa menos en evaluar resultados y se remite a los procesos. El cuantitativo es sumativo, ¿sí? Y se remite a evaluar lo evidente en resultados obtenidos y medidos a corto plazo. En tanto el cualitativo, por lo que habíamos dicho en la calidad de formativo, miramos los resultados a largo plazo. El cuantitativo se remite más a las normas que en criterios, en tanto que la evaluación cualitativa es una evaluación integral, individual, actual y más democrática. En cuanto al siguiente interrogante que dice ¿qué diferencias? Bueno, el que dice ¿qué diferencias se presentan al evaluar cualitativamente y cuantitativamente? ¿Y qué diferencia existe entre evaluación sumativa y formativa? Tenemos una pregunta distinta. Bueno, la evaluación sumativa y formativa tiene aspectos totalmente diferentes, ya que en la evaluación sumativa, la evaluación del aprendizaje o evaluación sumativa, bueno, proporciona a los profesores y estudiantes información sobre el nivel de logro en que un contenido de aprendizaje concreto. Y la formativa se emplea para comprobar el nivel de comprensión de los estudiantes y planificar el diseño de aprendizaje más apropiado. Por ejemplo, tenemos el caso en que los ejemplos de evaluación formativa. Tenemos un diseño de proyectos y rúbricas de evaluación. Y en evaluación sumativa tenemos un proyecto final, ¿sí? En tanto que la evaluación formativa constantemente está proporcionando evaluaciones escritas. Y la evaluación sumativa está más orientada a la combinación de preguntas y desarrollo de tipo test. El siguiente interrogante se refiere a qué recursos se deben tener en cuenta en el proceso evaluativo. Pues los recursos que se deben tener en cuenta en el proceso evaluativo son muchos. Tenemos los medios, primero el recurso humano, que es muy importante, los estudiantes como tal, mirar en qué estado se encuentran, sus conocimientos. También hay que mirar los recursos didácticos, recursos pedagógicos, todo ese montón de procedimientos que son necesarios para evaluar, ¿sí? La evaluación, debido a su calidad,
de permanente, tiene recursos importantes también, recursos como los ejercicios que hace el docente o esa capacidad que tiene el docente para evaluar constantemente. En cuanto al interrogante que dice, ¿estamos preparados para cambiar los sistemas de evaluación? Pues yo pienso que ese es un gran paradigma, puesto que nos encontramos en la época del constructivismo. Pienso que es bastante complicado y pienso que aún no estamos preparados, porque ese es un cambio que debe ser de generación en generación y un cambio que va lentamente. Entonces, como docente puedo decir que todavía nos encontramos en el tradicionalismo, en tanto que el estudiante no ha entendido su verdadero rol como actor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El interrogante que dice, ¿cómo se podría ajustar la evaluación para que se valore verdaderamente el aprendizaje real? Yo lo que pienso es que hay que ser mucho más práctico, tratar de llevarlo a desarrollar competencias, a tratar de hacer una evaluación más formativa, más integral, siempre estar con el estudiante, servirle de guía, no simplemente dedicarse a sacar notas, estar más pendiente de si el estudiante adquiere las competencias sí o no, más allá de las notas y de las calificaciones. En cuanto al último interrogante que dice, ¿cuáles son los principales problemas de la evaluación de las competencias en el entorno online? Bueno, a veces el estudiante, por falta de costumbre, los métodos sincrónicos y asincrónicos, el estudiante a veces no está muy dado, no está muy acostumbrado. Las evaluaciones online a veces tiende a ser un poquito, el estudiante tiende a ser un poquito irresponsable, porque a veces siente que pueden hacer trampa y todas esas cosas. Entonces, depende en mayor medida de la capacidad de responsabilidad que tenga el estudiante, que es responsable de su propia formación. A veces las personas no tienen la capacidad para dominar los sistemas online, para presentar ese tipo de exámenes, pero uno de los problemas es que la falta de costumbre. Todavía no se ha entendido que el gestor del propio conocimiento es el estudiante. En tanto el estudiante entienda esa parte, en tanto el docente se comprometa, y un docente que hable, que sea transformador, que entre en la vida de los estudiantes y les explique de la mejor forma, yo pienso que los problemas van a irse reduciendo. Muchas gracias. Esa es mi opinión.